Hola, bienvenidos a todos. Mi nombre es Elena Pop. Soy la directora de una organización que se llama la Red de Defensa de Desalojos o Eviction Defense Network. Mientras que estamos esperando, si pueden poner en el chat privadamente a los moderadores o públicamente si quieren, brevemente, ¿qué es lo que quieren aprender hoy? Las posibilidades incluye las leyes que protegen a inquilines que no han pagado renta o qué hacer si recibo una notificación para pagar la renta o irme, etcétera. Pueden ver los ejemplos aquí en esta pantallita. Como acabo de decir, soy la directora de Eviction Defense Network o la Red de Defensa de Desalojos. Hemos estado luchando para los derechos de inquilinos desde el 2003. Estamos al frente de la batalla para parar lo que le llamamos el aburguesamiento de nuestras comunidades, en inglés gentrification, que quiere decir el desplazamiento de personas de bajos ingresos y la destrucción de comunidades a raíces del deseo de dueños hacer más ganancia. En esta presentación vamos a cubrir cuáles son los derechos en general que tiene un inquilino y también cuáles son los derechos que tienen bajo control de renta. También vamos a hablar de las leyes de protección adicionales que tienen inquilinos ahorita durante la pandemia. Mucha gente quiere saber, estoy pagando mi renta, pero ¿me pueden desalojar de todos modos? Durante la pandemia ha habido un incremento muy agudo de hostigamiento por parte de dueños y vamos a hablar cómo podemos manejar ese hostigamiento y parar ese hostigamiento. ¿Qué hacer o qué derechos tienen los inquilinos que viven en unidades que no son legalmente alquiladas? Por ejemplo, el garage convertido en un apartamento. ¿Qué hacer cuando el dueño viene con lo que en inglés es cash for keys o llaves por dinero o la salida voluntaria, que firmen un acuerdo para salirse voluntariamente? Vamos a tocar algo sobre el proceso de desalojo, dónde pueden recibir ayuda. Por ejemplo, cuando les digo en la presentación, esa notificación no es válida, pues entonces, ¿qué hacemos sobre el hecho de que no es válida? La defendemos el caso, defendemos contra la notificación en corte. ¿Cómo se defiende en corte? Poniéndose en contacto con ciertas organizaciones que van a ayudarles a asegurar que la corte decida a favor del inquilino por la invalidez de la notificación. Y también vamos a hablar sobre cómo mandar las declaraciones que tenemos que mandar bajo COVID, la renta y cualquier otro documento importante para que tengan el comprobante que lo mandaron. Y finalmente, cómo pagar la renta como un profesional para asegurar que jamás lo acusen de no pagar la renta o si lo acusan falsamente de no haber pagado la renta, tener los comprobantes que necesitan para verificar que la pagaron. La red de defensa de desalojos, igual que la organización que está presentando con nosotros hoy, somos miembros de una coalición que se llama Right to Counsel o Derecho a un abogado. Esa coalición se formó en el 2018 con el propósito de lograr leyes y recursos, dinero, para asegurar que cuando un inquilino enfrenta un desalojo o cualquier problema con su dueño, tenga el respaldo de un abogado y también el respaldo de una organización comunitaria que le ayude a manejar ese conflicto con el dueño.
Usamos las siguientes tácticas en hacer nuestro trabajo. Número uno, organizamos a la gente, los unimos, les ayudamos a ver que tienen am, una situación en común y que al organizarse pueden abogar para políticas que beneficie al inquilino, es decir, cambiar las leyes y las prácticas de las entidades que afectan los derechos de inquilinos. Y luego hacemos trabajo de alcance, educación, informando a la gente sobre sus derechos, lo que estamos haciendo hoy en este taller. Y finalmente, aseguramos que hay la disponibilidad de abogados para enforzar esas leyes que protegen al inquilino. Esta coalición, con ayuda del Condado de Los Ángeles y de la ciudad de Los Ángeles y de otras ciudades en el Condado de Los Ángeles, como Long Beach y Santa Mónica, han empezado un programa que se llama Quedar en Casa o Stay Housed. En el sitio web quedarencasa.com pueden conocer más sobre sus derechos, localizar otros talleres como este. Nosotros, la Red de Defensa de Desalojas, presenta los martes, los jueves y 2 veces en la mañana y en la tarde los sábados y les vamos a dar todos esos enlaces. Vengan a todos los talleres, aprendan, vean, hagan preguntas, conéctense con gente que esté en la misma situación con ustedes. Pero también pueden aquí localizar talleres por otras organizaciones que son parte de la coalición. Si participan en un taller donde no estamos presentando nosotros y oyen algo que es diferente a lo que he dicho en esta presentación, tomen una nota, aclaren, hagan preguntas, pero no contradigan el presentador. Regresen o aquí o también les voy a dar donde se pueden enlazar para hablar conmigo los lunes, miércoles y viernes y díganme qué es lo que oyeron para poder explicarles o para ver si quizás estoy yo equivocada o para ver si quizás la otra persona está equivocado porque estos talleres deben de dar la misma información e información complementaria. No son todos iguales, pero debemos estar dando la misma información. Los miembros de la coalición incluyen estas 11 organizaciones que brindan servicios legales a inquilinos, es decir, somos oficinas legales, y estas organizaciones comunitarias que ayudan al inquilino a organizarse para mejorar sus vidas y mejorar las leyes. Si necesitan ayuda, se enlazan en quedarencasa.com o stayhousedla.org. En español es com, en inglés es org, no me pregunten por qué. Y aquí lo pueden, cuando entran, pueden ponerse en español y aquí van a tener la pantalla en español. Pueden apuntarse aquí en Get Legal Help o ayuda legal. Va a aparecer un cuestionario breve, lo llenan. Cuando terminan de llenarlo, inmediatamente reciben notificación de las dos agencias, una de esta lista y una de esta lista que les va a ayudar y un número de teléfono donde pueden marcar si no les llaman dentro de 24 horas. Perdón, 48 horas. Para las personas que no saben cómo usar una computadora, tenemos este número de teléfono 888-694-0040, donde pueden llamar y alguien los pone, les llena el cuestionario. El problema es que hay una larga línea de espera para este número, así es que es mejor que logren la ayuda de alguien que les ayude a llenar el cuestionario para ser atendidos más rápido. Como acabo de decir, el programa Stay Housed LA es patrocinado por el Departamento de Consumer and Business Affairs del Condado de Los Ángeles.
Brevemente voy a hablar de la justicia del lenguaje. Ah, la justicia del lenguaje requiere que reconoce más bien que todos tenemos el derecho de participar en el idioma que escogemos. Así es que ahorita no estamos traduciendo. Les pido que tengan durante las preguntas y respuestas, vamos a hablar en inglés y en español, y les pido que, por favor, tengan paciencia con la interpretación, hablen despacio. Vamos a traducir consecutivamente, así es que hay que dar un pause para que la intérprete pueda traducir. Si son bilingües, favor de hablar en inglés y luego en español o al revés. Y se van a dar cuenta que trato de usar la E en vez de la O la A para abordar el sexismo implícito en el uso de la O y la A. Por ejemplo, al decir van a hablar con un abogado, en primer lugar, ni siquiera es la verdad, van a hablar con una abogada, ahí es mejor nada más usar el E para evitar am, el sexismo implícito en el uso de la O y la A. También quiero hablar un poquito sobre confidencialidad. Hay un concepto del privilegio entre abogado y cliente, y eso hace que todo lo que diga un abogado o una abogada sea confidencial y privado. Así es que si ustedes empiezan a hablar sobre asuntos privados específicos durante una reunión en grupo en frente de un abogado o una abogada, eso es como renunciar ese privilegio a la confidencialidad. Por eso quiero que cuando hagan preguntas las mantengan generales. Así es que muchas veces la gente empieza, pues ve, tengo una pregunta, siempre empieza con tengo una pregunta, ya sé que tienen una pregunta. Y luego me dicen, es que tengo problemas con mi dueño, pues eso también ya lo sé. Así es que llegar al grano, ¿ok? ¿Qué hace un inquilino si recibe una nota de 3 días para pagar la renta o salirse? Ahí está la pregunta. Pregunta general que se puede usar para informar a todos los inquilinos que están presentes que quizás tengan esa notificación. La tendencia es, pues viera, es que yo perdí mi trabajo y luego encontré otro trabajo y luego lo perdí otra vez y luego se murió mi mamá y luego esto y luego el otro y luego el otro y no pude pagar mi renta. Cuando lo único que necesitamos saber es, no pude pagar mi renta de X mes y X mes me dieron una nota de 3 días. Ah, También cuando están haciendo las preguntas, si están diciendo yo, entonces están posiblemente diciendo no me importa el privilegio, la confidencialidad. Es mejor decir a un inquilino no pudo pagar su renta y recibió una nota de X días. Am, Otro punto ahí es, en esta presentación les voy a decir exactamente qué hacer cuando reciben una nota de 3 días. Así es que cuando se hacen las preguntas generales, me pregunto yo, ¿que no estaban poniendo atención? Ya les contesté qué hacer con una nota de 3 días. ¿Por qué me están preguntando otra vez? Y luego, además, después de las preguntas generales, en la mayor parte de los talleres hay una oportunidad de hablar uno a uno, normalmente conmigo o con un abogado o abogada que venga a ayudar. Y luego la primera pregunta es, pues es que me llegó una nota de 3 días, ¿qué hago? En la presentación ya estoy contestando esa pregunta. También estoy contestando qué hacer con la nota de 15 días, con la de 30 días, con la de 60 días. Así es que presten cuidadosamente atención. Después de la presentación, si las preguntas generales no son suficientes, van a tener la oportunidad de hablar uno a uno. Si no hay tiempo de hacerlo después de la presentación, entonces pueden venir el lunes, miércoles y viernes en el enlace que les vamos a dar al final de la presentación.
Ahora, ¿qué es control de renta o más bien estabilización de renta? Le decimos control de renta, pero en realidad lo que tenemos son leyes de estabilización de renta. Esas son leyes de que dictan cuándo y cuánto se puede subir la renta. También dicen las razones que el dueño tiene que tener para desalojar a un inquilino. Sin una ley de control de renta o de estabilización de renta, el dueño puede subir la renta cuando quiera, cuanto quiera, con que les dé una nota de 30 días si es menos de 10% y de 60 días si es 10% o más. Así es que puede de un solo tiro aumentar la renta a $2,000 con una nota de 60 días. No importa qué tal de injusto eso es. No importa si eso va a desplazar a una familia. No importa si eso va a desplazar a un anciano que ha vivido en el lugar por 40 años. Sin una ley de control de renta, el dueño puede dar una nota de 30 días si han vivido ahí menos de un año, 60 si han vivido ahí un año o más, diciendo, váyanse. Nota de 30 días para que se salgan. No importa si están desplazando a un anciano, una familia grande, no importa si van a acabar en la calle. Por eso estas leyes de estabilización de renta son esenciales. Sin una ley de estabilización de renta, el dueño puede alquilarles con parking, una lavadora secadora, un cuarto de recreo, una piscina, algo que no es requerido por ley. Así es que no se trata de plomería buena, ni de calefacción, ni de que todas las ventanas cierren bien, esos son asuntos de salubridad que son requeridos. Lo que le decimos amenities son cosas que no son requeridos por ley, por ejemplo, el estacionamiento. Sin una ley de estabilización de rentas, les pueden quitar el derecho a estas amenities sin son y ton con una nota de 30 días. Lo importante es entender que en realidad no hay leyes de control de renta en California. Lo que tenemos son leyes de estabilización de renta y la razón es este concepto de control de vacantes. Cuando hay control de vacantes, si un inquilino se sale, el próximo paga lo mismo que el que ya estaba ahí. Si se sale voluntariamente, el próximo que entra paga lo mismo. Si lo desalojan por no pagar la renta, el próximo que entre paga lo mismo. Si lo desalojan por violar el contrato, el próximo que entre paga lo mismo. Siempre sigue pagando lo mismo el próximo inquilino. Así es que cuando hay control de vacantes, el dueño pierde el incentivo que tienen de desalojar al inquilino porque el próximo va a pagar lo mismo. Así es que lo que queremos en realidad es control de renta donde los vacantes, cuando se sale alguien, no se puede usar esa excusa para aumentar la renta al nivel del mercado. El nuevo paga lo mismo. Antes del 95, habían leyes en el estado de California que eran verdaderas leyes de control de renta. Localmente teníamos una en West Hollywood y una en Santa Mónica. La de Los Ángeles siempre ha sido una ley de estabilización, no de control. En el 95 se hizo una ley que se llama Costa-Hawkins. Costa es el nombre de uno de los legisladores que la propuso, Hawkins del otro. Y esa ley hizo muchas cosas para debilitar las leyes de control de renta, incluso prohibir control de vacantes. ¿Por qué? Porque los dueños quieren hacer más ganancia y una manera de hacerlo es desalojar al inquilino que está ahí para cobrarle más al que va a venir. En el 2018, por medio de la Proposición 10, el movimiento de inquilinos trató de derrotar Costa Hawkins y perdimos
Hubo un otro intento en noviembre del 2020, misma razón. ¿Por qué perdimos? Porque los dueños pusieron una inversión de más de 75 millones de dólares para derrotar la propuesta. ¿Y por qué están tan dispuestos a gastar tanto dinero? Porque para los dueños lo más importante es poder cobrarle al nuevo inquilino más dinero. Otra ley que también perjudica a inquilinos es el Acto Ellis. Ellis es el nombre del legislador que lo propuso. Bajo esta ley, un dueño puede desalojar a todos los inquilinos en un edificio que está protegido por control o estabilización de renta y puede echarlos. Nada más tiene que decir, ya no voy a alquilar a otros inquilinos por 5 años. Puede convertir a condominios, puede demoler y construir otra cosa, puede dejarlos vacante, puede hacer lo que quiera. Y luego el propósito de esa ley es de controlar las unidades. A raíces de esas dos leyes, Costa-Hawkins y Ellis, el costo de la vivienda ha subido muy agudamente, pero no los salarios, resultando en gente pagando demasiada renta, más de lo que deben de pagar. No voy a tomar preguntas, voy a hacer toda la presentación y preguntas al final. Ahora vamos a cambiar un poquito el tema y vamos a entrar en cuáles son las protecciones que tienen inquilinos durante la pandemia. Y quiero empezar por anunciarles que no hay una moratoria contra desalojos. Nunca ha habido. El gobernador dijo el 4 de marzo voy a hacer una moratoria, pero en realidad lo único que hizo es darle derechos a los gobiernos locales de hacer leyes para proteger a sus propios residentes. Lo que tenemos son protecciones contra desalojos y depende en a dónde viven. Así es que antes de analizar el caso, necesitamos saber varias cosas. Incluso, ¿hay un subsidio de renta aquí? Es decir, el inquilino tiene sección 8 o vive en un apartamento que está construido con dinero del gobierno. Si es así, es posible que leyes federales dominan. Si no, entonces hay que preguntarnos, ¿hay una ley de estabilización de renta que protege este edificio? Aquí están nombradas las leyes de estabilización de renta en el condado de Los Ángeles. Este es el condado de Los Ángeles, lo rojo es la ciudad, lo gris son 87 otras ciudades y las que tienen control de renta son Baldwin Park, Beverly Hills, Culver City, Inglewood, Los Ángeles, Santa Mónica, West Hollywood y la ciudad de Glendale tiene una ley que nada más protege contra desalojos. Tiene su lista de cuáles son las razones que el dueño puede usar para desalojar a un inquilino, pero no protege las rentas. Así es que el dueño puede subir la renta a un nivel que no pueden pagar y luego desalojarlos por falta de pagar la renta. Así es que no es una ley muy fuerte, pero es algo de protección. También hay una ley que protege a todas las áreas que están en blanco, incluso estos cachititos de espacio rodeados por otras ciudades. La próxima pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿la ley en esta ciudad protege a esta unidad? Por ejemplo, el inquilino vive en Los Ángeles. Los Ángeles está en la lista. Ok, esta unidad está protegida, pues hay que ver. En Los Ángeles, la ley dice, estamos protegiendo todas las unidades en Los Ángeles, pero aquí hay 10 excepciones. Casas particulares, con que sean usadas como casas particulares. Si empiezan a meter múltiples familias o convertir un garage en una unidad, ya no es una casa particular, pero casas particulares. En inglés, single family home. También hay una excepción para
cualquier unidad que se construyó después de octubre del 78. Así es que algo más nuevo no tiene protección. Y luego hay 10 otras excepciones. Si no está protegida la unidad por la ley de control de renta local, tenemos que preguntarnos, ¿está protegida por la ley estatal? ¿Se acuerdan que les dije que en el 2018 perdimos una batalla para eliminar la ley Costa-Hawkins? Perdimos. Pero inmediatamente la Alianza de Californianos para el Empoderamiento de la Comunidad, o ACACCE, se movilizó y decidieron que, ok, no nos dejan quitar esta ley, vamos a luchar por control de renta al nivel estatal. Una causa súper grande, especialmente dado que habíamos perdido apenas. Y francamente, mucha gente no se involucró luego, porque estaba cansada de tanta batalla. Pero tuvimos éxito. Ahora ya tenemos una ley estatal de estabilización de renta que protege a cualquier unidad que no tiene protección local, que tenga a lo menos 15 años. No protege a la casa particular ni al condominio, con la excepción de que si la casa particular o condominio, el dueño es una corporación, sí la protege. ¿Por qué? Porque organiza inquilinos viviendo en casas particulares que fueron compradas por inversionistas de Wall Street durante la crisis hipotecaria del 2008. Así es que querían proteger sus miembros, insistieron en no dejar la lucha hasta que se protegiera el condominio y la casa particular, donde el dueño es una corporación. También, si es un dúplex, si el dueño vive en un lado, la otra unidad no está protegida. Y luego hay otras excepciones en todas las leyes. Por ejemplo, las viviendas que la universidad da a los estudiantes, no hay protección. La vivienda en un boarding care facility, no hay protección. La vivienda donde el dueño es una corporación sin fines de lucro, no hay protección. Ya sabiendo si hay un subsidio, sí o no, si hay una ley local de estabilización, si la unidad está protegida y si no está protegida por el Tenant Protection Act. Sabiendo todo eso, empezamos a ver las leyes de emergencia. Aquí están listadas. Estas tres son las leyes estatales. Una se pasó en septiembre, creo que la otra en octubre y la tercera, no me acuerdo, creo que en febrero. Pero esas son las leyes estatales. También tenemos leyes locales. El condado tiene una ley de protección sobre COVID que protege a cualquier unidad en el condado de Los Ángeles que no tiene una ley más fuerte. Y más o menos 40 de estas 88 ciudades hicieron sus propias leyes, incluso la de Los Ángeles y Pasadena. Por un poco tiempo tuvimos una orden bajo el Center for Disease Control. Esa orden se declaró inconstitucional hace un poco tiempo. Así es que ya no existe. Y tampoco hay mucha protección aquí, con la excepción de que si el inquilino tiene un subsidio del gobierno. La próxima cosa que tenemos que ver es, ¿hay un acuerdo de arrendamiento escrito? Mucha gente me dice, pues ahí no sé dónde lo tengo, es al fondo de algún cajón, no lo he visto por 42 años. Bueno, lo tenemos que revisar. ¿Por qué? Porque cada vez que pagan la renta, el contrato está vigente por otros 30 días. Necesitamos saber qué es lo que dice. Luego hay otras leyes. Por ejemplo, si no han pagado la renta, se tiene que descifrar si la casa está en tan malas condiciones que no la debían o no la debían completa. Malas condiciones, una defensa contra no pagar la renta. Discriminación, lo están discriminando. Represalias, lo están
echando porque llamó a salubridad para una inspección. Hay también defensas técnicas. Las leyes requieren que el dueño haga X, Y y Z, y si no lo hace completamente, puede ser una defensa al caso de desalojo. Y si la persona es discapacitada, se le puede hacer lo que en inglés se llama Reasonable Accommodation Request o una pedida razonable para acomodar la discapacidad de la persona. Un ejemplo sería, la persona está en silla de ruedas, pide una rampa, si la persona está dispuesta a pagar el gasto de la rampa, ah, el dueño tiene que dejarlos ponerla. Así es que, ¿qué ley les protege? ¿Cuáles son sus derechos? Depende en a dónde viven. Así es que es importante saber a dónde viven. Y muchos angelinos en realidad no saben. Piensan que viven en Los Ángeles cuando en realidad viven en Pomona. Son diferentes ciudades, así es que hay que saber en qué ciudad viven y también vean estos cachitos pequeñitos blancos. Esas personas están en las áreas no incorporadas del condado, las cuales tienen sus propias leyes. Segunda pregunta que tenemos que saber es cuál es la edad del edificio, porque todas estas leyes de estabilización de renta dan excepciones a la nueva construcción. ¿Qué es la nueva construcción? Pues según el TPA es algo que tiene menos de 15 años. En la ciudad de Los Ángeles, bajo esa ley, es algo construido después de octubre del 78. En muchas de las otras leyes es una fecha en el 91. Así es que hay que saber la edad del edificio para saber si está protegido por una de estas leyes. Y luego, ¿cuántas unidades hay en el lote? ¿Por qué? Todas las leyes dan una excepción a la casa particular. La casa particular no está protegida, ni el condominio. Am, hay algunas que no protegen el dúplex, hay algunas que no protegen 3 unidades si el dueño también vive ahí en la propiedad. Así es que hay que ver la edad del edificio y cuántas unidades y a dónde vive. Para averiguar y descifrar a dónde viven y si tienen protección, esos sitios web. Esta hoja yo me la hice con el propósito de tener como una lista de leyes que tengo que revisar al analizar el caso. Así es que aquí están las leyes, las cuales he nombrado ya en esta presentación, a quién los protege, contra qué los protege y cuáles son los requisitos para calificar para la protección. Esto no lo tienen que leer, lo estoy repasando punto por punto. El punto aquí es saber que hay mucha protección ahorita. Es como una red, pero no una red tan fuerte como esta, sino una red que tiene algunos agujeros. ¿Por qué? Porque estamos en el medio de una crisis de salud, una crisis económica. Hay casi 500,000 de hogares que no han pagado la renta. Hostigamiento ha incrementado muy agudamente. Antes de la pandemia teníamos X números de casos, el incremento es 352 más en septiembre del 20 y se ha puesto peor desde el septiembre del 20. También muchos bloqueos ilegales, donde echan al inquilino a fuerzas sin proceso de corte. El bloqueo ilegal, un incremento de 75% en bloqueos ilegales que antes de la pandemia. Otra razón que hay agujeros en nuestra red es que las leyes son una gran confusión y enredo, muy complicadas, con algunas contradicciones, aparte de la ley estatal que invalida algunas de las leyes locales, mucha confusión y también se vencen, a cada rato se andan venciendo. Hay algunas entidades que nada más las ponen por un mes a la vez, 2 meses, así es que siempre estamos
viendo, ¿está todavía vigente esa ley? ¿Sí o no? Mucha confusión. Y finalmente, porque no hay suficiente ayuda legal. El otro día me dijo una señora que soy bien regañona y francamente lo soy. Soy regañona porque francamente estoy cansada, trabajo demasiadas horas y me pongo impaciente cuando la gente no puede entender que estamos en medio de una guerra, en una lucha profunda, en una lucha donde tenemos que ser buenos soldados y estar bien organizados y entender nuestros derechos y saber cómo defendernos. ¿Por qué? Porque no hay suficientes abogados. En un ratito les voy a dar una línea de emergencia. Esa línea muchas veces está conectada con mi celular. Lo que quiero que entiendan es que cuando me llaman en mi celular o me textean en mi celular, me están quitando tiempo de otro trabajo. Así es que tiene que ser una emergencia. Si no es una emergencia, les voy a dar enlaces donde pueden conectarse conmigo el lunes, el martes, el miércoles, el viernes y el sábado. ¿Ok? Así es que usen esos enlaces. Aquí ahora voy a hablar a la gente que no ha podido pagar renta durante la pandemia. El diagrama está en inglés, pero las traducciones aquí están en el español. Si no han pagado renta entre marzo del 20 y agosto 31 del 20, para poder colectar esa renta, el dueño tiene que darles una petición, una nota de 15 días que incluye una hoja que explica sus derechos y una declaración en blanco donde el inquilino puede poner y regresar. Lo que ponen es, soy impactado por el COVID. Si el inquilino no hace eso, el dueño puede seguir adelante con un caso de desalojo. Si el inquilino regresa la declaración, el dueño jamás puede desalojar al inquilino por el mes o los meses de renta que se demandan en esa notificación. Para el periodo entre septiembre 1, 20 y septiembre 30, 21 es la misma onda. Declaración con una nota de 15 días, con una explicación sobre sus derechos y si no hacen nada, desalojo. Pero si la regresan y pagan 25% de su renta para los meses entre septiembre y septiembre, no puede haber desalojo. Otras protecciones bajo la ley. O sigan estos pasos más bien. Cada mes, si no van a pagar la renta, aunque esta ley ya está vencida, manden la declaración. Les vamos a enseñar dónde agarrarla. Manden la declaración. Manden la declaración para todos los meses en el pasado que no hayan pagado. Sí, ya es muy tarde para pagar el 25%, pero espero que ya lo pagaron. Y apliquen para la ayuda de rental assistance, la ayuda para pagar la renta. Se hace en housingisKey.com y ahí llenan la aplicación y luego les mandan que la recibieron y les dan updates también. Este programa paga 100% de la renta que el inquilino no puede pagar. Sigan viniendo a esos talleres para mayor información. Otros puntos. Para casos archivados entre marzo 4 del 21 y septiembre 1 del 21, se mantienen sellados. Así nadie puede saber que hubo un caso de desalojo. También muchas veces el inquilino no pagó la renta porque no pudo, hizo su declaración, el dueño está enojado y empieza con otro pretexto. Esta ley impone defensas contra esos desalojos que nada más son la razón real que quieren que se los echen es que están enojados por la falta de renta
o otro motivo, pero van a usar una acusación falsa o cualquier otro pretexto. Antes de poder archivar un caso de desalojo, el dueño tiene que anunciarle a los inquilinos que hay una posibilidad de aplicar para ayuda para pagar la renta. Y si el inquilino aplica para no tener que pagar la renta, también les dan hay una como defensa contra el desalojo. Si el dueño archiva el caso de desalojo, en primer lugar, ahorita tiene que decir bajo perjurio que está cooperando con recibir la ayuda de reubicación y si está positivamente, si han dicho que el inquilino está aprobado, viene con defensa contra desalojo. Y este ya lo dije. Si antes de que les den una citación judicial, que es el papel que le da poder al dueño, a la corte, perdón, contra las dos partes para poder enforzar sus órdenes, ah, sin declarar que han aplicado para la ayuda de asistencia de renta, entonces no se les da la citación judicial. Ese es un borrador o ejemplo de la declaración que pueden usar. Nombre y dirección, domicilio del dueño, del inquilino, marcan cuáles de los meses pasados no han podido pagar la renta. Para renta futuro pueden poner aquí, escribir nada más octubre, noviembre, diciembre, un mes a la vez. No digan que no voy a pagar por los 3 meses, sino un mes a la vez. Y lo que dice aquí está en español, no he podido pagar renta a causa de las siguientes: he perdido trabajo, me aumentaron los costos a raíces de COVID o cualquier otra razón relacionada con COVID y que lo que están recibiendo en ingresos no es suficiente. Y luego la llenan y la mandan al dueño. Este es el sitio web de nuevo. Voy a ingresarme en el sitio web para que vean qué tan fácil es. Otra vez, aquí pueden enlazarse en Know Your Rights. Si se enlazan en español, vamos aquí y pueden decir, ¿dónde está español? Mm, mm, mm. Aquí está. Se enlazan en español y aquí tienen sus derechos. Básicamente un sumario de lo que estoy diciendo. Y aquí está la carta. Así es que también pueden ir si viven en una ciudad y no saben si esa ciudad tiene protecciones locales, pueden aquí apuntar, conozca sus derechos, otras ciudades en el condado, guía de las protecciones, y aquí pueden buscar su ciudad para poder ver qué protección hay en su ciudad local. En la ciudad de Duarte había una ley local, pero luego la dejaron vencerse y ahora aplica la ley del condado. Ok, así es que ese es el sitio web Stay House LA. Estas son las hojas que el dueño tiene que darles para poder colectar su renta de marzo hasta septiembre. Marzo del 20, septiembre del 21. Una es una explicación breve de las protecciones
Esa se la tiene que dar a cualquier inquilino, aunque no esté pagando renta. Esta es la nota de 15 días para que paguen la renta. Esta es una explicación más larga sobre los derechos bajo la ley que tiene que dársela con la notificación de 15 días. Y es la declaración. Si la comparan a la que les acabo de enseñar, las diferencias son que aquí nosotros pusimos a quién, de quién, y aquí pusimos los meses. Así es que aquí lo pueden apuntar. Si el dueño les da una que se ve así, déjenla, pero pongan su nombre y domicilio, el nombre y domicilio del dueño y los meses que no han podido pagar. Una de las versiones de esta declaración, en vez de números, aquí hay cajitas para escoger cuál aplica. Eso no vale, los borran y ponen números. Mucha gente se angustia cuando reciben notificaciones del dueño. Se ponen nerviosos, les da miedo. Hay que controlar esos sentimientos porque no son útiles para ustedes. Es papel. El papel se puede leer. Pueden venir aquí a consultar para ver lo que dice, para que no tengan miedo de los papeles. Mucha gente me pregunta, ¿cuándo tengo que empezar a pagar mi renta? Pues cuando encuentre trabajo y empiece a trabajar. Cuando tenga la renta para pagarla sin perjudicar su salud o la habilidad de poner comida en la mesa. No anden corriendo a agarrar préstamos con alto interés para pagar la renta. Obtengan trabajo cuando se está abriendo la economía, mucha gente ya está trabajando. Obtengan trabajo y vayan a pagar su renta, empiecen a pagar su renta. Ahora, ya en octubre ya no tenemos las mismas protecciones que antes. Hasta octubre, si un inquilino no pagaba la renta, nada más tenía que cumplir con los pasos que describí de regresar las declaraciones. Eso ya no existe. Hay menos protección. Pero ahorita todavía pueden aplicar para la ayuda del gobierno y al aplicar eso viene con algo de protección contra desalojos. También existen otras protecciones. Es decir, en la ciudad de Los Ángeles se puede defender el desalojo porque esa renta no se vence hasta 12 meses después de que el alcalde diga que ya no hay emergencia. Así es que si todavía no la deben, porque no la van a deber hasta 12 meses después de que el alcalde diga ya no hay emergencia, entonces es prematuro tratar de desalojarlos. Es una defensa que podemos usar. Misma defensa existe en Pasadena, pero son 6 meses. Y también otras ciudades, hay que ver su propia ciudad para ver cuáles son protecciones extra que quizás tenga. Desafortunadamente, la primera de estas leyes, la 3088, se hizo en septiembre y dice, si ya existe una ley local, no la vamos a derrumbar. Pero si todavía no existe una ley local, entonces la vamos a invalidar y esta es la ley del Estado es la que domina. Desafortunadamente, muchas ciudades y el condado de Los Ángeles estaban pasando sus leyes cada mes, extendiéndolas un mes más, 2 meses más, un mes más, 2 meses más. Así es que la ley del condado de Los Ángeles no existía cuando se hizo esta ley en septiembre. Así es que si un inquilino no puede pagar su renta de octubre, noviembre, diciembre o adelante y no tiene protección de una ley como la de Los Ángeles, no hay protección contra desalojo para esa renta. Ahora, otras partes, bueno, 2 puntos. Una es, quizás todavía hay otras defensas. La falta de mantener bien el edificio o quizás un error en la notificación. Así es que pueden igual haber defensas, pero defensas bajo COVID no existen para personas que no están protegidas por una ley al nivel de la ciudad que ya estaba en plazo, ya era ley en septiembre del 2020.
Ahora, a mucha gente me pregunta, ¿cuándo tengo que pagar la renta atrasada, la que no he pagado? Pues en primer lugar, apliquen, por favor, apliquen en housingiskey.com para la ayuda de rental assistance, ayuda con la renta. No me vengan con que es complicado, no me vengan con que no puedo, no me vengan con... Ayuden. Y si no saben cómo, vayan a una agencia comunitaria. Está ayudando a hacer esas aplicaciones y también pueden conectarlos con más ayuda. Por favor, háganlo. ¿Por qué? Porque así no van a tener la deuda. Y también protección contra desalojo viene con la aprobación de la aplicación, en primer lugar. Ahora, si no son aprobados, si no califican, entonces la respuesta a cuándo tengo que pagar la renta es depende a quién le preguntas. El gobernador dice que esa renta se vence para el 1 de noviembre, así es que el dueños ya han archivado casos en corte para colectar esa renta. Así es que ya están haciendo proceso de enforzamiento. Un dueño que ya lo ha hecho lo está haciendo prematuramente porque no se vence esa deuda hasta el 1 de noviembre. Pero si viven en una ciudad que ya tenía su ley ya fija en efectivo en septiembre del 20, como la ciudad de Los Ángeles y la de Pasadena y varias otras. También creo que Santa Mónica, no me acuerdo cuáles, para ser honesta. Hay que ver en ese sitio web que les enseñé qué onda si no viven en Los Ángeles o Pasadena. Es en Los Ángeles 12 meses después de que se termina el estado de emergencia. Así es que hay tiempo para colectar esa renta si no califican para la ayuda de renta. Lo importante es, para hacer máximo sus protecciones, sigan los pasos que les hemos describido, de mandar la declaración cada mes, de mandar una declaración para todos los meses que no han pagado, etcétera. Y apliquen para la ayuda de rental assistance y háganse miembro de ACE o Tenants Together y su sindicato de inquilinos. En casi todo el condado de Los Ángeles hay sindicatos de inquilinos que organizan y apoyan a sus miembros y estas dos organizaciones son al nivel estatal. ACE tiene chapters localmente en Los Ángeles. Ahora voy a hablar con la gente que está pagando su renta. Y la pregunta es, ¿me pueden desalojar por otras razones? Pues otra vez tenemos que regresar a ver si tiene protección bajo una ley de estabilización de rentas. Aquí tenemos nuestro mapita de nuevo. El estado de la California, aquí es el condado de Los Ángeles. Condado de Los Ángeles, antes era solo una entidad, un gobierno, pero se empezaron a desarrollar ciudades y ahora tenemos 88 ciudades adentro del condado. En la roja es la ciudad de Los Ángeles, las grises son 87 otras ciudades. Así es que cada una de esas ciudades tiene su propio gobierno y a veces hacen leyes para proteger al inquilino. Así es que si viven en las áreas que están en blanco aquí, protegidas por la ley del condado de Los Ángeles para áreas no incorporadas. También Baldwin Park, Beverly Hills, Culver City, Inglewood, Los Ángeles, Santa Mónica y West Hollywood tienen sus propias leyes y la ciudad de Glendale tiene una ley que nada más proteja contra desalojos, pero sí permite que se aumente la renta a lo que quiere el dueño. Y si no califica su unidad bajo ninguna de estas, vemos si califica por medio de la ley estatal que se llama Tenant Protection Act o TPA. Y luego aquí están las leyes de emergencia. Estas existen nada más para los meses entre marzo
20 y septiembre 21, pero sí todavía hay algo de protección si aplican para la ayuda de reubicación, la ayuda de pagar la renta. Luego vemos si su ciudad tiene una ley y si su ciudad no tiene una ley, entonces puede proteger la ley del condado, pero no sobre la falta de pagar renta, pero sí hay protecciones en esta ley contra desalojos. Y la orden del CDC ya no existe. Así es que bajo las leyes de emergencia, se prohíbe un desalojo sin razón. ¿Se acuerda que les dije que sin una ley de estabilización de renta, el dueño puede pedirles a casa con una nota de 30 días si han vivido ahí menos de un año, de 60 días si han vivido un año y más? Y cuando reciben esa nota, si no hay estabilización de renta, no hay defensa. Bueno, no lo pueden hacer si es por represalias o discriminación, pero esas defensas son difíciles de ganar. Y antes de que se pasó el Tenant Protection Act, que se hizo ley, se pasó en el 19 y se hizo efectiva en el 20, enero del 20, en esos talleres llegaban 45 familias y 40 tenían notas para salirse sin ninguna razón y no había defensa o incrementos de renta muy grandes. Así es que eso se permite, pero durante la pandemia no se permite en el condado de Los Ángeles. Esa protección existe hasta el 30 de enero del 22 y en la ciudad de Los Ángeles no hay fin a la orden. El alcalde nos dice cuándo se termina la protección. Para otras ciudades hay que ver la lista en el sitio web stayhousela.org o quedarencasa.com. Ahora, si el inquilino vive en una unidad protegida por una ley de estabilización de renta, ¿y cuál pueden desalojarlo? Am, si el inquilino comete un error, eso se llaman desalojos con culpa o fault evictions, o varias diferentes razones que no son culpa del inquilino, pero el dueño puede usar para desalojarlo. Ejemplo, el dueño va a vivir ahí, o un familiar cercano, o un manejador, o ya no va a rentar por 5 años, o va a construir condominios, o demoler y hacer otra cosa, y también para hacer remodelación sustancial. Am, Así es que estas se llaman no fault evictions, desalojos sin culpa, y ahorita están prohibidas en el condado de Los Ángeles hasta el 31 de enero y en la ciudad de Los Ángeles no hay fin y hay que ver sus propias ciudades. Am, en el condado de Los Ángeles sí están permitiendo algunos desalojos para que viva ahí un familiar, pero con algunos límites. Y esta de substantial remodel antes estaba prohibida por estas leyes, pero ya no. Así es que todavía sigue prohibido por estas leyes, la del condado y la de la ciudad. ¿Ok? También hay protección contra desalojos por tener personas extras o mascotas que no están en el contrato o el ruido que hagan. Eso no quiere decir que es un permiso para hacer ruido. Cuando hay más gente va a haber más ruido. Hay que aceptarlo, pero también hay que ser buenos vecinos. Todavía se permiten y por eso no se llama una moratoria. Una moratoria contra los desalojos, prohibición contra archivar un desalojo. Se pueden archivar los desalojos. Se puede archivar si es por molestia, crimen o otras violaciones del contrato. Las más comunes que estamos viendo ahorita es acusaciones que el inquilino es violento o que amenazó a matar a alguien. Hay mucha tensión, mucha tensión. El dueño hostiga y hostiga y hostiga. No sea la inquilina que se enoja y le echa agua. No sea la inquilina que empieza a hacer amenazas. Tengo un caso ahorita donde una inquilina estaba molesta con la manejadora y le echó, hizo como hacer que se vea como ah, ah,
un pastel de chocolate, lo aplastó y luego lo echó a la puerta y el manejador pensaba que era excremento. Era pastel de chocolate, igual no deben de estar dando pastel de chocolate a la puerta de la manejadora. Están desalojando por ese comportamiento. Ah, o tengo muchos casos de gente que anda en las áreas comunes sin mascarilla. Pónganse sus mascarillas, por favor. Si ustedes no piensan o no tienen miedo de ser infectados, no se trata de ustedes, se trata de las otras personas. No queremos ser expuestos a sus infecciones. Pónganse las mascarillas. También fumar. Mucha gente está en casa constantemente, están fumando en casa donde antes iban y fumaban en el trabajo o en el parque. Hay muchas quejas sobre humo. Así es que si no se permite fumar en su edificio, no fumen. Cambiando de tema, ahora voy a hablar del hostigamiento. Está definitivamente incrementando 352% más ah, en septiembre del 2020 que antes de la pandemia. Y los que lo están haciendo principalmente son inquilinos que subarriendan a otros inquilinos o dueños pequeños, lo que en inglés les dicen mom and pop landlords. Y no hay buenas soluciones. Llamamos a la policía y vienen y entran al lado del favor del dueño. Insistimos en persecución criminal, pues algunos de la gente con quien trabajamos piensan que no queremos meter más personas a la cárcel. Am, y además, si lo queremos y abogamos, los prosecutores y las policías no nos hacen caso. Si una mamá no puede darle de comer a sus hijos y va a una tienda y roba comida, a la cárcel va. Un dueño desaloja a esa misma mamá y pone a la mamá y a los hijos en la calle, es un robo, es una estafa, es un crimen, es una violación de leyes criminales y civiles. Pero raro es que hay una persecución criminal. Las agencias lo consideran como un pleito civil. Se puede demandar civil por dinero. El problema es que no hay suficientes abogados para hacer esos casos y en parte los abogados privados no los quieren hacer porque luego el dueño ganamos, tenemos un juzgamiento por X millones de dólares y luego el dueño no lo puede pagar, declara bancarrota y fue de balde. Esos reclamos de hostigamiento no son cubiertos por aseguranza porque uno no puede accidentalmente hostigar a alguien. Es un acto no de negligencia, sino un acto a propósito. Se puede pedir una petición para parar el comportamiento, en inglés Temporary Restraining Order o Restraining Order. Estamos haciendo esto más y más. Si son latosas de hacer las aplicaciones, son difíciles de obtener porque el cargo, las pruebas tienen que ser muchas más altas que en un caso civil regular. Y tomen en mente que si lo hacen y fallan y no lo logran, el dueño se va a poder peor porque se va a sentir empoderado por el hecho de que ustedes no ganaron. Para mí, el remedio al hostigamiento es el poder de los inquilinos. Y no hay nada como estar en un cuarto con tanta gente poderosa y contenta y dispuestos a hacer la lucha. Así es que otra vez les recomiendo que se involucren en estas organizaciones donde se pueden rodear de gente poderosa, buena onda, gente que se preocupa por el bien de la comunidad, no solamente por el bien de ellos mismos. Por favor, háganse miembros. Y también acuérdense que el poder empieza con ustedes. Ustedes son personas poderosas. Tienen, si no lo han encontrado, que encontrar el poder que tienen para estar sanos y seguros y contentos en esta vida. Muchas veces mis clientes me dicen, es que me está hostigando el dueño. Pues, ¿cómo le está hostigando? Me manda textos a cada rato, pues, solución fácil, bloquean los textos.
Pues es que me anda llame, llame, llame. Pues bloquean las llamadas. Si bloquean los textos y las llamadas, no hagan tranzas y andar buscando, pues a ver qué me dijo, porque luego se enojan, se molestan y no pueden recibir la tentación de llamar y por favor, nada más los bloquean y ya se olvidan del dueño. Me manda correos electrónicos a cada rata, pongan un auto reply a esos correos electrónicos para pararlo. Y ahorita les voy a dar el mensaje. Viene a tocarme y a tocarme y a tocarme la puerta, en las ventanas y en la puerta. Háganse miembro de una de estas organizaciones y pongan el letrero. Y el mensaje es, sus acciones son una violación de las medidas de protección de inquilines de emergencia a nivel estatal y local. Por favor, deje de textear, llamar, enviar correos electrónicos, tocar la puerta. Ponga todas sus solicitudes en un aviso formal escrito para que lo pueda llevar a mi sindicato de inquilinas, a una organización de inquilinos y a mi abogada de solidaridad. Hay nuevas protecciones durante la pandemia. Logramos hacer más grandes los cargos contra un dueño y también al nivel del condado y de la ciudad hay leyes contra el hostigamiento. Y francamente, si hacen esto, en la mayor parte de los casos, si hacen estos pasos, 90% de los dueños se rinden y los dejan en paz. Los dueños siguen hostigando cuando ven que el inquilino está que lo están molestando. Si usted no deja ver que lo están molestando, se aburren y paran de hacer lo que están haciendo. ¿Ok? Así es que 90% de las veces esto funciona. Si no funciona con su dueño y son miembros de una de estas organizaciones, pueden desarrollar un plan para forzar al dueño a dejar de hostigar, hacer una protesta en la casa del dueño, repartir volantes en el vecindario del dueño exponiendo lo que les está haciendo. Hay inquilinos que han ido al farmers market local de la dueña y repartieron volantes. Hay un grupo de inquilinos que se enteraron que la dueña era una cantante, no famosa, pero sí canta, y fueron a donde estaba cantando para confrontarla. Así es que hay muchas maneras que estas organizaciones pueden ayudarles a desarrollar un plan para que el dueño deje de hostigarles. Ahora, unidades ilegales, lo que en inglés se llama bootleg unit, el garage ilegal, el, el cuarto subdividido ilegalmente, un cuarto añadido sin permisos. Todas esas situaciones son ilegales o bootleg unit. Si viven en una unidad que no tiene permiso para ser alquilada, no deben la renta, no la tienen que pagar. Pero tampoco se pueden quedar indefinitivamente. Eventualmente van a tener que salirse. Si viven donde no hay estabilización de renta, con ayuda, con dinero. En algunas ciudades mucho dinero y en otras jurisdicciones poco dinero. Bajo el Tenant Protection Act es un mes de renta. En la ciudad de Los Ángeles, si tienen niños, es más de $21,000. Así es que esa es una gran diferencia entre localidades. En algunas jurisdicciones donde no hay control de renta, es posible que si llaman a las autoridades para reportar malas condiciones y encuentran que no hay permiso, que los echen sin proceso de corte, sin son ni ton, de un rato al otro. Así es que tienen que pensar bien si reportar malas condiciones cuando están viviendo en una unidad que no tiene permisos para ser alquiladas. Aunque están en una que está protegida por estabilización de renta, igual pueden ser desalojados. Tengo una clienta ahorita que paga $600 por un single, que es parte de una casa subdividida. Ella no tiene que pagar esos $600, pero los quiere pagar porque no quiere acabar en casa de desalojo, porque no quiere perder su vivienda y no la quiere perder porque es un single por $600. Hay un movimiento para legalizar estas casitas. Ok, cambiando el tema de nuevo,
Voy a hablar de las llaves por dinero o dinero por llaves. Esto es muy común si el inquilino está bajo control de renta y la renta está barata. El dueño quiere subir la renta al nivel del mercado. Pero también puede pasar en un edificio que no tiene estabilización de renta, simple y sencillamente porque el dueño quiere vaciar el edificio, echarle pintura y atraer un grupo de gente que puede pagar más. No necesitan aceptar, no hay ninguna obligación que acepten las llaves por dinero. Para nada las tienen que aceptar. Y no deben de aceptar, con la excepción, posiblemente, si los ponen en una situación más favorable de vivienda, por ejemplo, poder comprar una casa. No deben de aceptar sin primero considerar si hacer trabajo organizativo puede resultar en salvar el edificio para proteger la comunidad. Es decir, si un inquilino se va y luego otro se va y otro se va y luego perdemos un edificio y luego empieza con el próximo edificio, así es como estamos perdiendo la costabilidad de vecindarios enteros, como todo el lado oeste. En el lado del oeste, antes habían muchas familias de bajos ingresos, ahora olvídense. También en Echo Park se ha pedido mucha vivienda y así el arboguesamiento de nuestras comunidades está pasando. Tampoco deben de aceptar sin hablar con un abogado o abogada. Muchas veces a la gente les entra pánico cuando ven el for sale sign. ¿Lo podemos quitar? No, no lo podemos quitar. Tienen el derecho de vender. Pero nos están molestando a cada rato pues pongan una letrero a la puerta. Posibles compradores, por favor, no toquen, marquen el número de teléfono X. Sus derechos, los derechos del inquilino, no cambian cuando el nuevo dueño entra. No se tienen que mover, no importa que el edificio esté en venta. Lo que cambia es la actitud. Empiezan a apresurar a que se vayan, pero si no quiere irse, no lo haga. Busque ayuda legal. Cambiando tema de nuevo. Como dije antes, hay mucho incremento un incremento de 75% en bloqueos ilegales. Un bloqueo es ilegal, es el dueño no ha archivado nada en corte y de repente viene y los quiere echar, quiere que se vayan. Y muchas veces vienen ya con la, hubo un caso, han habido varios, pero en uno muy dramático. El inquilino tenía una reja de hierro, así es que tumbaron la pared de la otra unidad para entrar y vinieron una bola de hombres grandes, tenían troca enfrente y sacaron todas las cosas al inquilino y las mandaron para Carajay. Así es que han habido unos ejemplos muy, muy bruscos de desalojar a la gente. Es ilegal desalojar a la gente sin una orden de corte y la única entidad que puede desalojar a un inquilino es el alguacil o lo que le decimos el sheriff. Si están siendo bloqueados, echados ilegalmente, pueden marcar este número 213-340-4714. Se contesta ese número 24 horas al día. Al principio de la pandemia teníamos mucho apoyo. Esto fue al principio de la pandemia, echaron esta inquilina, hicimos la alerta que se llama Rapid Response, respuesta rápida. Hicimos la alerta y llegaron una tonelada de personas. Ya había tenido éxito el dueño en echarla, le abrieron la puerta, la dejaron entrar de nuevo y se quedaron ahí hasta que llegó la policía para que la policía le dijera al dueño cuál es la ley. Muchas veces si no estamos ahí, les toman el lado del dueño, por eso es importante que estemos ahí. Desafortunadamente la gente se está cansando, hay menos gente ayudando, así es que ahorita cuando me llega uno de esos bloqueos ilegales es muy difícil, muy, muy difícil lograr gente que vaya. A veces me encuentro llamándole al dueño a ver si puedo convencer al dueño que no
haga el bloqueo ilegal. Am, También es contra la ley hostigar por medio de intimidar con voy a llamar a la migra o con pidiendo, oh, eres ciudadano, todo eso ilegal. Rápidamente voy a recorrer sobre el proceso de desalojo. Tengo un taller de 2 horas y media, a veces 3 horas, sábados a las 9 de la mañana. Les voy a dar el enlace sobre todo este proceso. Pero brevemente, es largo el proceso y con abogado vemos éxito en 98% de los casos. No es una garantía, pero sí les indica que sabemos lo que estamos haciendo. Empieza el proceso con una nota que le da X número de días para hacer X. Si no cumplen, entonces pueden archivar en la corte la demanda de desalojo. Las notificaciones, aquí hay una gran variedad. Pueden ser de diferentes cantidad de números y diferentes razones por el desalojo. Pero si no hacen lo que dice la nota en los días indicados, y no estoy diciendo que lo tienen que hacer, nada más necesitan saber las consecuencias de no hacerlo, entonces después de archivar la queja, la corte les da la citación judicial y empieza el proceso, empieza la batalla. Esta es la citación judicial. Es el papel que le da el poder al dueño de proceder contra el inquilino. Esa es la queja. También puede estar en este papel de 28 líneas. Ese es un prejudgment claim. El que viene a entregar los papeles trae uno para cada persona nombrada aquí y uno extra con esto encima por cualquier otra persona que esté aquí, especial, cualquier otra persona que vive aquí que no está nombrada en el contrato. Si el inquilino quiere defender el caso y no está nombrado en la demanda, necesitan llenar esto. Esta es una nota de cortesía de la corte. Supuestamente el dueño tiene que entregarles un paquete que es grueso, 15, 25, 35 páginas, incluso la demanda de desalojo, la citación judicial, una bola de otros papeles, la nota en la cual está basada el caso y a veces ponen evidencia. Se lo tienen que entregar en la mano, pero muchas veces mienten, dicen que lo hicieron. Así es que por eso la corte les manda esta nota de cortesía, porque si no contestan a tiempo, pueden perder el caso automáticamente. Así es que no anden jugando juegos. Alguien toque la puerta, contesten. Les digo papeles legales, acéptenlos. No se empiezan a jugar a las escondiditas. Ya que han recibido el paquete en la mano, les voy a decir dónde lograr ayuda. Si llega esto primero, esperen 1 o 2 días y luego hagan arreglos para ir a recoger la queja de desalojo, la citación judicial y todos los otros papeles archivados. Misma notificación en español y ahora estamos en la respuesta. Se vence 5 días después de que les dieron la demanda con la citación judicial. Esta es la respuesta. La respuesta no es una carta, no es una hoja. Después es una hoja de corte muy particular que se tiene que llenar correctamente para estar seguro que alzaron todas sus defensas. Después de que archiva la respuesta del inquilino, hay una bola de procesos que se tienen que seguir, incluso el proceso de descubrimiento, que quiere decir cada parte tiene el derecho de preguntarle a la otra parte todos los detalles de la acusación y de la defensa. También tenemos a veces, perdón, así es que tienen el derecho de investigar para saber exactamente cuáles son las acusaciones, cuáles son los datos, cuáles son las evidencias. Eso se hace por medio de Discovery.
Y todos estos pasos tienen que pasar y en todos los pasos podemos negociar. 90% de los dueños en el condado de Los Ángeles tienen abogado. 12% de los inquilinos están representados. Así es que es importante encontrar un abogado. ¿Por qué? Porque 99% de los inquilinos que van a corte solo pierden. Si hay fallo, ni siquiera encuentran cómo hacer la respuesta. Antes de la pandemia la cifra era 40 y pico por ciento. Yo creo que ha incrementado tremendamente basado en cuánta gente viene y no ha contestado y dicen, pues pensaba que había una moratoria o pensaba, no sabía que eso aplicaba a mí, no entendí, no lo leí, etcétera. Así es que muchos fallos, pero de las personas que logran archivar una respuesta, 99% de esas personas pierden sus casos porque no tienen abogados. Aquí están los números de las dos agencias grandes en el condado, la del condado y la ciudad de Los Ángeles. Y ahora vamos a hablar brevemente sobre cómo documentar sus evidencias. Cómo documentar sus evidencias. Así es que si van a mandar una declaración o enviar algún dinero o papel importante, escuchen bien. Si no reciben la nota de 15 días con la declaración, entonces van a seguir lo siguiente con la declaración que nos hemos hecho, que les hemos mostrado con la nuestra. Van a ir al correo. Van a llenar el documento y mostrarlo en el video y también mostrar que está bien escrita la dirección en el sobre. Y luego no pueden grabar adentro, pagan la cámara, entran y lo envían comprando un certificate of mailing que cuesta más o menos $1. También pueden poner una copia si hay un buzón en el edificio, úsenlo y tomen un video de lo que están haciendo. Mándenlo por correo electrónico y también pueden escoger darlo en persona, pero asegúrense de un recibo y video. Si reciben la declaración del dueño, entonces la regresan exactamente como dice en la nota de 15 días o la nota de 3 días. Sigan las instrucciones. También cuando están pagando renta, me ha pasado muchas veces, siempre han pagado en X lugar, pero no pagan la renta a tiempo, les viene la de 3 días, el dueño cambia el lugar sabiendo que no van a leer la nota bien y van a mandarlo a un lugar equivocado. Así es que lean la nota bien y mándenlo tal como dice que lo manden, a donde lo manden. Pero es más seguro mandarlo por correo certificado. Si el dueño dijo, tráelo al Dropbox, tráigalo al Dropbox. Si el dueño dijo, déselo a la manejadora, déselo a la manejadora. Si el dueño les dice en la nota de 3 días o de 15 días, mándelo a Timbuktu, mándenlo a Timbuktu, aunque saben que ahí no está el dueño. Hagan lo que diga la nota. Y también mándense una copia por correo electrónico. Si hacen un video, es importante mostrar que todo esto está bien llenado, que el sobre está bien escrito y que sin ver ninguna interrupción en el video, doblen el papel y métanlo al sobre y luego, ahorita voy a entrar al correo para que vea. No puedo grabar adentro, pero voy a mandar esto. Cada vez que tomen un video o un comprobante, hay que o ponerlo en un Google Drive o cosa, servicio similar, o mandárselo a sí mismo, hacer ambos por correo electrónico. Así tienen copias. Muchas veces me escriben, pues tenía muchas fotos, pero se me cayó el teléfono al excusado, o lo perdí, o se me rompió. Así es que eviten ese problema, mándense un correo electrónico. Cada vez que tengan evidencia, póngalos en un Google folder o en algún otro servicio parecido. Y eso lo deben hacer cuando estén mandando cualquier documento importante.
También documenten todo con videos, fotografías. Cómprese un calendario donde pueden poner incidentes graves. Cómprese un cuaderno donde pueden hacer como un diario. ¿Cómo pagar la renta como un profesional? En primer lugar, no pagan nunca en efectivo. Pueden pagar electrónicamente o por depósito directo al banco del dueño si les han dado ese acceso, pero no pueden obligarlos a hacerlo de esa manera. Y así es que eso es voluntario. Mi manera preferida es comprar un cashier's check, un cheque de banco, porque están garantizados los fondos. Pero aceptable es un money order, pero por favor de Western Union o Continental Express. MoneyGram se vence después de 3 meses. Tuve un cliente durante la pandemia que no pagó renta por muchísimos meses y los primeros giros ya estaban vencidos porque no me hizo caso y compró en MoneyGram. Los del correo muy difíciles a reemplazar. Cheques no son buena idea porque el hecho de que tengo muchos cheques no quiere decir que tengo mucho dinero y a veces se nos olvida. Rebotos de cheques es una razón muy popular por un caso de desalojo. Paguen como fueron instruidos, eso ya lo cubrí. Y si no dicen nada, es mejor en persona. Y obtengan un recibo. Y revisen el recibo para estar seguro que todo está bien llenado. No deben nada y de repente aparece $1,000 aquí. Así es que, ¿cómo van a explicar eso? Necesitan puro cero, los datos correctos. Aquí pueden poner el domicilio. Aquí deben de poner renta para cuál mes, porque el hecho de que hay una fecha aquí no quiere decir, esa es la fecha que te entregaron el dinero, pero quizás puede decir el dueño, sí, hace 10 meses te faltó un pago, por eso he aplicado cada pago al mes anterior, estás atrasado. He tenido casos donde el inquilino paga en efectivo, da $1,000 y aquí dice 100. Pues entonces no van a poder comprobar que pagaron 1,000. Así es que en persona, pero obtener un recibo y a veces, y también buena idea hacer un video. También lo pueden poner en el Dropbox en la, en el apartamento, pero asegúrense de tomar un video. Lo pueden mandar por Priority Mail with Delivery Confirmation, no signature required. Tomar un video, como les he explicado. Cuando compran un giro, hay que llenarlo ahí mismo, el nombre y para quién es, inmediatamente ahí en el mostrador. ¿Por qué? Porque si se salen y alguien les roba un giro en blanco, pierden el dinero. Aquí tienen que poner es la renta de cualquier mes y cualquier año y luego la dirección completa. Separen el carbón del giro en sí o el carbón o el taloncito apenas lo llenen y tomen una foto. Si pierden ambos el talón y el giro, no pueden reemplazar su dinero. Y cuando digo manténganlos en 2 lugares diferentes, estoy hablando en una caja de seguro de depósito, en el banco o en la casa de mi amiga y la otra copia en mi casa. He tenido clientes que una que tenía esas cosas escondidas en los lugares, alguien, probablemente el dueño, encontró los 2 lugares donde estaba mi amiga. También tuve un caso donde hubo un incendio y sí tenía los giros y los talones en 2 partes diferentes del apartamento, pero todo el edificio se quemó y perdió su dinero. Así es que asegúrense que eso no les pase a ustedes. Si el dueño se rehúsa de aceptar, no se preocupen.
simple y sencillamente le toman fotos, lo pueden cambiar y poner en una cuenta de ahorros. Si no tienen de ahorros, entonces mantengan esos giros en un lugar seguro. Asegúrense que no se venzan. Otra vez somos Eviction Defense Network. Trabajamos muy cercanamente. Somos parte de la coalición ah, para el derecho al inquilino. Trabajamos con todas estas organizaciones. Trabajamos con los sindicatos de inquilinos y también con la Alianza Comunitaria para el Empoderamiento de la Comunidad, o ACE, para recibir ayuda de nosotros si su caso cae en la corte de Downtown, Pasadena, West Covina o Compton, pero para Compton tienen que ser residentes de Los Ángeles. Pueden ir a edn.la, llenen el Eviction Prevention Form que está al lado derecho del sitio web, se los voy a enseñar ahorita. Esperen una respuesta. Si no respondemos es porque llegaron muchas inquiries, muchas pedidas para ayuda. Simple y sencillamente vengan a este enlace, lo que le digo, office hours o horas de oficio. Son lunes, miércoles y viernes en este enlace. Ahora, cuando lleguen, van a estar apuntados y en el chat pongo, estoy hablando con X y luego voy a poner la orden en que van a venir, en que los voy a dejar entrar. Los mantengo en la sala de espera y los dejo entrar uno a una. No es una presentación, son consultas uno a uno. Esperen con paciencia y vigilen el chat para ver cuándo toca su turno. También, por favor, cada noche me desperdí una tonelada de tiempo pidiéndoles, por favor, conéctense al audio, pero ni siquiera me pueden creer en el chat. Conéctense al audio y 2 o 3 minutos multiplicados por 20 personas se desperdicien. Por favor, inmediatamente conéctense al audio. No vengan con mucho preamble, muchas cosas que decir. Se conectan al audio. No empiecen con tengo un problema, ya lo sé. No empiecen con tengo problema con mi dueño, ya lo sé. No empiecen con tengo una pregunta, ya lo sé. Simple enlácense o aviéntanse a la pregunta. Recibí una nota que dice X y luego déjenme analizar la nota. Para los bloqueos ilegales, ahí está. Y si su caso está en otra corte, no en una de estas, pueden ir a stayhousedla.org para pedir ayuda. Ahorita brevemente voy a irme al sitio web. edn.la, así de fácil, edn.la, ok, edn.la, y eso los lleva a este sitio web. Si pongo, no necesita org, si pongo edn.org, nos lleva a este sitio web, que no son nosotros. Es una copia, son gente que no deben de andar haciendo eso. Así es que es edn.la. Es el más bonito. Van aquí al fondo, empujen esto. Y les da esta hoja, la llenan. Aquí donde dice, how did you hear about us? ¿Quién los mandó con nosotros? Y si ya han asistido a un taller o hemos tenido una conversación, pónganlo ahí. Y luego empujan submit, es muy corta. Y ya al mandarlo, cuando hacen submit, llega un correo electrónico con mi gente, con mi
personal y alguien les va a contestar. Si nadie les contesta en 48 horas, o ni siquiera tienen que esperar las 48 horas, pueden regresar a lunes, miércoles y viernes a las 6 y los atiendo uno por uno. Por favor, traten de venir lunes y miércoles. El sábado, francamente, me canso. Sí quiero empezar digo que es mi fin de semana, pero trabajo todo el día el sábado, así es que ni siquiera sé por qué me importa, pero el sábado sí me gustaría tomar un brequecito. Así es que nada más atiendo de 6 a 7 y normalmente para identificar si es una emergencia y mandarlos a talleres. Así es que es mejor venir lunes y miércoles. Y aquí están los enlaces para todas las posibilidades para vernos. Martes a las 6 en español, jueves a las 5 en inglés, sábado a la 1, técnicamente en ambos idiomas. Después de este y este taller hay preguntas uno a uno. Después del jueves, no, esas personas vienen a estas lunes, miércoles, viernes a las 6 para hacer sus preguntas. Y los sábados en la mañana tengo una presentación especial sobre el proceso de desalojo. Así es que muy bien, bienvenidos. Y con eso termino nuestra presentación. Muchas gracias por estar con nosotros. Otra vez soy Elena Pop, directora de Eviction Defense Network en defensa del inquilino. Gracias. Cut. Kevin, are you there?